Ok, gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios me les siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a mi canal de YouTube y a las enseñanzas que Dios ha permitido yo otorgarles a ustedes, la enseñanza de la gracia, del Evangelio y de la restauración a la iglesia para la gloria del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar primero, oramos al Señor y luego vamos a iniciar la palabra. ¿Ok? Padre, gracias te doy. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje. Te pido por cada hermano que nos ven y nos escuchan, que tu gracia abunde en cada corazón de cada hermano, para que tu gracia, Señor, abra nuestros entendimientos, para que podamos entender tu palabra y comprender tu evangelio. Padre Celestial, yo elevo y pongo tu palabra y tu gracia en alto. Yo elevo y pongo tu palabra en primer lugar, para que tú seas glorificado y puesto en primer lugar sobre todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, sea la gloria y la honra para ti y seas tú puesto en primer lugar en el nombre del Señor. Gracias por cada hermano. Bendícelos, Señor. Bendícelos a ellos y gracias te doy por cada uno de ellos. Tú lo has traído con un propósito. Y si tú lo has traído es con un propósito. Aunque sea un poquito, son lo que tú has permitido traerlo y así será hecho, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. Amén. Bien, vamos a iniciar el mensaje. Yo voy a iniciar el mensaje con esta Biblia que viene siendo la Biblia Pechita, ¿ve? La traducción y versión Pechita. ¿Okay? Voy a iniciar hablando de la palabra apostasía y voy a ir también a usar esta otra Biblia. Voy a combinar ambas Biblias para leer ambas Biblias en esta otra Biblia que viene siendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Voy a usar ambas Biblias. ¿Están listos? Vamos a comenzar. En esta Biblia, que es la Biblia Pechita, pues nos dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, pregunta, ¿a qué espíritu Pablo se refiere? ¿Cuál espíritu? Pues se refiere al Espíritu Santo. Vamos a ver en esta otra Biblia, a ver cómo lo traduce. ¿Ok? Dice Pablo, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, o nos comunica, o nos informa, o nos habla. Es el Espíritu Santo el que está hablando a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Vamos a continuar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Pablo continúa, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. En esta versión aparece apartar. ¿Por qué aparece la palabra apartar? Porque la idea de la palabra apostatal o apostasía es como un alejamiento al evangelio, un alejamiento a la doctrina, como que van a dejar, van a sacar, van a abandonar o posiblemente van también a contradecir el evangelio, que más adelante vamos a usar la palabra apostasía del griego afistemi, la palabra apostasía. Ya mismo vamos con esa palabra apostasía para definir lo que es apostasía. ¿Okay? Mientras tanto, cuando Pablo dice aquí, últimos tiempos. Esta palabra últimos tiempos, vamos a trabajar primero con los tiempos y luego trabajaremos con la palabra fe y la palabra apostasía. En el griego, vamos a ir a la escritura del griego. La palabra tiempo aparece como tiempos
señalado, que la vemos aquí en el griego. Quizás no se vea muy bien por la mucha luz que hay. Aparece como tiempos señalados. ¿Ve? Tiempos señalados. Y aparece como en plural. La palabra tiempo, aquí, la palabra tiempo, ¿ok? Vamos a ir aquí, un momentito. La palabra tiempo aparece como un sustantivo dativo plural masculino. Sustantivo dativo plural. Si aparece en plural, si la palabra tiempo aparece en el griego como plural, esto significa que de tantos tiempos que hay en la Biblia y en épocas de tiempo distintos, pasado, presente y futuro, de tantos tiempos, Pablo dice un tiempo señalado. Por eso está en plural. ¿Por qué aparece en plural? Porque aparentemente Pablo trabaja mucho los tiempos. Pablo habla mucho de tiempo. Por ejemplo, en la Biblia, Reina Valera 1960, en el libro de Efesios 1:10, 1:10, Efesios 1, versículo 10, pero en la Biblia Reina Valera 1960, Pablo utiliza la palabra tiempo y lo llama dispensación. Dispensación. También en Efesios 2:2, capítulo 2, ¿verdad? También Pablo habla de tiempo. Tiempo en el punto de vista donde los gentiles fueron salvos. Fueron salvos. Cuando Pablo menciona aquí la palabra tiempo, que obviamente esta palabra tiempo en el griego es kairos también. Aparece como kairos. La palabra tiempo aquí en el griego aparece como kairos. ¿Ve? Kairos. Cuando Pablo pone aquí la palabra tiempo, está indicando de tantos tiempos un tiempo señalado. Un tiempo que se señala donde la iglesia llegará a un tiempo que va a apostatar. Ese último tiempo cae en el tiempo de la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay un tiempo último. ¿Ve? Dentro de la época y del tiempo de la iglesia, Pablo señala un tiempo específico, que es un tiempo específico final. Un tiempo específico final que hace referencia entre la iglesia y entre el arrebatamiento. Es un tiempo final a punto. Ok, mami, está bien. Sí, es un tiempo último que está señalando entre la iglesia y entre el tiempo del arrebatamiento. Un poquito antes del arrebatamiento, pues en ese tiempo último, en ese tiempo final, pero a la misma vez un poquito antes que ocurra el arrebatamiento, pues ese es el último tiempo que Pablo está señalando. Y dice Pablo, algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? Algunos apostatarán de la fe. Pablo no señala tiempos finales como en el tiempo de la gran tribulación o tiempo de la gran tribulación, el tiempo del Almagedón, el tiempo futuro de los eventos proféticos como por ejemplo las 7 copas de ira, 7 trompetas y cosas como esas. No, porque la palabra apostasía en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, Pablo ahí hablando de apostasía no menciona, no escribe en los tiempos finales algunos apostarán de la fe. No le escribe. Porque en ese tipo de apostasía que Pablo está hablando en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no aparece algunos apostarán de la fe, sino que ese tipo de apostasía es un tipo de apostasía en un tiempo muy
opuesto y diferente al tiempo de la iglesia. Un tiempo opuesto y contrario y diferente al tiempo de la iglesia. Al contrario, en ese tiempo de la gran tribulación es un tiempo que viene después del arrebatamiento. En el periodo de tiempo de la tribulación hacia adelante es un tiempo que ocurrirá luego que la iglesia sea arrebatada o quitada o levantada hacia las nubes a la presencia del Señor. Pero entonces ese tipo de apostasía que Pablo menciona en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 en adelante, esa apostasía Pablo no dice algunos apostarán, porque es un tiempo donde la iglesia no estará en el tiempo de la tribulación. Es un periodo de tiempo donde la iglesia no participará, ¿ve? No participará en la gran tribulación. Por lo tanto, no podemos decir que esos últimos tiempos que Pablo menciona aquí, en la primera carta de Timoteo, no aplica a la forma como Pablo interpreta la palabra apostasía en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque allí en Tesalonicenses Pablo no usa la escritura diciendo que algunos apostarán. ¿Por qué no la usa? Porque eso es un tiempo de apostasía mundial. Es un tiempo de apostasía general y mundial, donde es un acto de rebelión de los paganos hacia Dios. Un acto de apostasía donde los moradores de la tierra se inclinarán a estar en un acto de rebelión hacia Dios y que van a rechazar a Dios completamente. Y en ese periodo de tiempo, pues la iglesia no estará. Por eso es que en Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 en adelante, la palabra apostasía, Pablo no dice algunos apostarán. Cuando Pablo menciona algunos apostarán de la fe, está hablando en un periodo de tiempo de la iglesia. Y en ese lapso de tiempo de la iglesia, que viene siendo un espacio de tiempo, pero dentro de ese espacio de tiempo de la iglesia, ¿ves? Un espacio de tiempo que viene siendo último, un espacio de tiempo, pero finalizando. Y entonces finalizando último, ¿en qué sentido? Pues finalizando entre la iglesia, plenitud de los gentiles salvos, y entre también la venida del arrebatamiento. Cuando se dé casi, cuando esté llegando el tiempo del arrebatamiento, las señales de apostasía se cumplirán. Pues ese tiempo de apostasía es este tiempo, donde está casi a punto de llegar el arrebatamiento de la iglesia. Pablo no dice hora, fecha, mes, año, pero dice un espacio de tiempo diciendo aquí. Ese es el tiempo que Pablo está hablando. ¿Ok? Y ya estamos en ese tiempo. Casi a punto de que el arrebatamiento en cualquier momento se dé o se lleve a cabo. Que es el último tiempo. Pablo diciendo que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a ver qué es apostatar de la fe. ¿Ok? Poco a poco llegamos. Esto toma tiempo, ¿ok, hermano? Todo esto toma tiempo, no se puede ser muy ligero y muy rápido. Ok, afistemi. La palabra apostatar en el griego es afistemi, que lo vemos aquí. Afistemi. Entonces, esta palabra afistemi, la palabra apostatar, aparece un detalle bien interesante, que es este que está aquí, donde dice, se pondrán de pies aparte. Aquí aparece un detalle. Se pondrán de pies aparte. Aquí, ¿ve? Aquí. Se pondrán de pies aparte. Como hay algunas palabras en el griego que es bastante difícil cuando hablamos del griego, la palabra léxica del griego, que es la palabra directa, apostasía o apostatar,
Pues algunas palabras léxicas del mismo griego es bastante difícil para interpretarlas o para traducirlas. Y eso lo que hay que hacer es hacer una transliteración del griego al lenguaje actual nuestro. ¿Y cómo se realiza? Básicamente hablando una transliteración, usando el griego, que viene siendo la palabra léxica apostasía, que es afistemi, afistemi, que se traduce así, afistemi, apostatal o apostasía o apostatal, pues la transliteración significaría visitar la cultura griega, visitar la cultura griega y las iglesias primitivas de la cultura griega. Es como ir a visitar esa cultura griega de aquellos tiempos de la iglesia primitiva y preguntarles a los apóstoles y preguntarles a la cultura lo que llamamos pues el contexto cultural. ¿Ve? Cuando nosotros entramos al contexto y al trasfondo cultural, entenderíamos un poquito mejor las palabras. Entonces, dentro de las iglesias primitivas de aquellos tiempos y en la cultura griega, habría que investigar qué significa para ellos la palabra apostatar de la fe. Habría que investigar en la cultura griega, en el trasfondo cultural, contexto cultural histórico de esa cultura, qué significaba para ellos, para aquellas iglesias primitivas, qué significaba la palabra apostatar para la mentalidad de ellos. Y tomar el significado de esa palabra, agajarlo y llevarlo a una traducción gramaticalmente más sencilla que nosotros como creyentes podamos interpretarla. Transportarlo a un tiempo actual, pero sin dejar de perder el origen, la raíz y el origen de lo que ellos entienden que es lo que es apostatar de la fe. Significa, yo haciendo una transliteración y una interpretación del griego y trasladarlo al tiempo presente, a la gramática actual nuestra, sería de esta forma. Sería de esta forma. La palabra se pondrán de pies y luego dice aparte, no significaría una acción física de nosotros ponernos de pies físicamente, sino que sería una acción de una persona que se levanta en contra y pone aparte una doctrina. El hermano se levantó en contra de una doctrina, en una oposición, pero no está diciendo que se levantó físicamente, sino que se levantó a dar un discurso, se levantó a oponerse a una sana doctrina. Pues entonces, la interpretación que más se ajusta es levantamiento. Un levantamiento que alguien se levanta en una rebelión o algo en contra de una supuesta doctrina contraria, para oponerse o para abandonarla. Ok, perfecto, no he terminado. No he terminado. Vamos a continuar. Ok, continuamos. Entonces, esta palabra apostasía del griego afistemi, permítame un momentito verificar el tiempo por donde voy. Porque yo sé que hay algunos que todo lo quieren rápido, amasa, déjate dar tanta vuelta por ahí. Pues no quiero que el video sea muy largo para que no se me canse mucho, pero no te preocupes que yo continúo, siempre continúo. Esta misma palabra afistemi básicamente nos da un detalle que viene siendo remover, también aparece como activa y también aparece como instigar a la revuelta. Aquí está escrito. Aparece remover o quitar un verbo y luego aquí aparece también pues
instigar a la revuelta. Instigar a la revuelta. Ese es el detalle que nos da del griego. Ahora, si vamos a hacer un análisis para traducir, interpretar, decodificar, etc., lo que está queriendo decir la palabra instigar significa obligar a una persona a hacer algo, obligar a una persona a hacer algo o incitar a una persona o obligarla a hacer algo. Y la palabra revuelta, que la vemos aquí mismito en el detalle que nos da en el griego, la palabra revuelta, una revuelta. Aquí aparece revuelta. La palabra de la misma palabra revuelta. Es un prefijo gramaticalmente. Que esa palabra como un prefijo gramaticalmente es como una acción continua y repetitiva. ¿Tú me entiendes? Una acción continua y repetitiva. ¿Tú me entiendes? Cuando algo se empieza a hacer nuevamente, repetitivamente. Una acción que es el prefijo repetición continuamente. Y la otra palabra, vuelta, revuelta, que es la palabra vuelta, viene de la interpretación que viene siendo voltear al lado opuesto. Voltear al lado opuesto, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ustedes ven aquí mi mano. Aquí al frente de mi mano pues aparece el Evangelio, la palabra fe, la palabra gracia. Fe y gracia. Si yo volteo mi mano, la volteo, entonces ¿qué dice? ¿Qué dice mi mano? Pues mi mano dice la ley, la ley, la ley. Dice esclavitud, dice la ley y dice algo opuesto, opuesto. Observa un detalle. Ya sabemos que la palabra es una acción continua y repetitiva, que se vuelve a hacer nuevamente y repetitiva. Y la otra palabra vuelta viene de voltear al lado opuesto. Algo que se coloca al lado opuesto. No, para mí la salvación se pierde. No, no se pierde, somos justificados. No, 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 yo digo lo opuesto, se pierde. Estamos en la gracia. No, Señor, estamos en la ley. Pero hermano, estamos en la gracia. No, pues yo digo que estamos en la ley. Estamos algo opuesto, algo contrario, opuesto. Ahora, la palabra apo, que la vemos aquí en el griego, vamos a buscar la palabra apo, que es esta, de la misma palabra apostasía, la palabra apo en el griego, apo, ¿tú me entiendes? Significa fuera, es decir, lejos de algo cercano. Esto es lo que significa la palabra apo, por lo menos lo más básico, fuera o afuera, lejos de algo cercano. Es lo que nos provee la información del griego, la información del griego. En la cultura griega primitiva de la iglesia, ellos no tenían una buena gramática y una buena interpretación como nosotros hoy en día tenemos una excelente gramática hoy en día o una traducción un poquito más clara y más entendida. Entonces, esta palabra apo significa también, da un detalle que es tiempo, lugar y relación, porque lo vemos aquí también más adelante. Aparece más adelante, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con lugar y tiene que ver también con relación. ¿Ve? Tiempo, lugar y relación. Que esa palabra apo, sacarla afuera o alejar o abandonar, ¿verdad? Sacarla lejos, alejar, apartar, pero nos parece aquí un detalle de tiempo, lugar y relación. Ese tiempo y lugar y relación que aparece aquí del griego tiene que ver con un tiempo y relación y lugar del tiempo de la iglesia.
tiempos en la iglesia. Un tiempo señalado y específico que aunque no diga año, meses, fecha, hora, día, pero es un tiempo señalado y específico, que es el periodo de dispensación del tiempo en la iglesia. ¿Ok? De esa misma palabra apo, del griego, también le sigue la otra palabra tasía, que viene siendo istemi. En el griego viene siendo istemi, que viene siendo esta palabra istemi, que es la otra palabra que se completa. Tasía, istemi. Y istemi, pues significa asignar, significa asignar, ¿ve? Asignar. Y asignar es un verbo, algo que es un trabajo. Asignar es un trabajo, una obra, que ese trabajo y esa obra asignado, ya asignado, tiene que ver con la obra del Evangelio o de la doctrina del Evangelio. Que todo apunta y recae al trabajo o la obra de llevar a cabo una obra que es la obra del Evangelio o de la doctrina del Evangelio, la santa doctrina, ¿ok? De la doctrina. La combinación de ambas palabras, apo y stasis, la combinación de ambas palabras, una combinación de ambas palabras, significaría sacar, apartar, alejar, o yo me voy más a la palabra revuelta. Yo me voy más a la palabra revuelta, que es una oposición, voltear al lado opuesto. Voltear al lado opuesto, ¿qué? Pues la doctrina es el Evangelio. ¿Tú te acuerdas en el libro de Gálatas 1:6 cuando Pablo dice, wow, estoy sorprendido? Estoy sorprendido, maravilloso de que tan pronto ustedes se hayan alejado, ¿ve? Alejado o apartado de la verdad del Evangelio de la gracia que yo les estoy enseñando. Y dice Pablo, para tomar otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es que muchos de ustedes se dejan convencer por los maestros judíos que instigan. Ve que instigar, que es la palabra que aparece en el griego, instigar a la revuelta. Y la palabra revuelta significa voltear al otro lado, irse a la ley, irse a las obras, tratar de abandonar, quitar, sacar, separar la verdad del Evangelio, de la sana doctrina, y irse al otro lado opuesto, que es revuelta, una acción continua, y la palabra vuelta, que significa voltear hacia el otro lado opuesto de una doctrina. Pues la combinación de apo con la palabra stasía es una oposición a las sanas doctrinas del Evangelio. No he terminado todavía. No, todavía no he terminado. Falta para agregar más. Todavía falta para yo agregar más. Me pasé del tiempo. Vamos para el próximo video, porque esto se está poniendo muy bueno para la gloria del Señor. Pasemos al próximo video.